por último vamos a ver los cuerpos, regulares o no, más comunes, con sus superficies, lateral y total, y sus volúmenes. Empecemos por los cuerpos. Básicamente se clasifican en dos grupos: los poliedros, como son el cubo, el paralelepípedo recto u ortoedro, típicamente en la jerga coloquial en ingeniería se llama caja de zapatos, o el prisma recto, y también hay otros cuerpos, otro poliedro como la pirámide, y los sólidos de revolución, que son el cilindro, el cono y la esfera. En cuanto a los poliedros, consideremos que poliedro es una palabra, lo voy a anotar acá porque acá tengo un poco de espacio, ¿cierto? Poliedro es un vocablo que proviene de, bueno, del griego poli, que es muchos, ¿cierto? Y edra, que significa cara. Bueno, pero acá está adaptado como poliedro. Poliedro es un cuerpo limitado por muchas caras, y todas las caras son poligonales. O sea, por ejemplo acá en el caso del cuadrado, ¿cierto? Tenemos 6 caras, y las 6 caras que son cuadrados, ¿cierto? En el cubo las 6 caras son cuadradas. Vamos a hacer otro color ahí, pero acá tenemos, por ejemplo, este es un ortoedro, las 6 caras son rectangulares. Y bueno, en este caso tiene cara pentagonal, superior, inferior, o sea, siempre los poliedros siempre están limitados, son cuerpos limitados por polígonos. Ya vimos lo que era el polígono. Así que el poliedro es un cuerpo limitado por polígonos. Es poliedro el cubo, limitado por cuadrados. Es poliedro el paralelepípedo, limitado por rectángulos, en general rectángulos. Algunos lados pueden ser cuadrados, pero en general son rectángulos. Y también es poliedro el prisma recto, y también es poliedro la pirámide. Estamos hablando de los cuerpos más comunes, hay muchísimos cuerpos más, pero la pirámide también es poliedro, porque también está limitada por figuras planas poligonales. Cuadrado la base, esta pirámide de base cuadrada, como las pirámides de Egipto, que son de base cuadrada, y las caras laterales congruentes todas, y son triángulos isósceles, en el caso de tener una pirámide bien regular, como son, como le decía, las pirámides de Egipto. Esos son poliedros. Y después tenemos los sólidos de revolución, que son el cilindro, el cono y la esfera. Pero bueno, vamos a los poliedros. ¿Qué es lo interesante de acá? Empecemos con, acá no se habla de perímetro, porque son cuerpos. Tenemos que hablar de superficie, lateral y total. Lateral son las 4 caras laterales, por ejemplo, en el caso del cubo. Cada cara tiene, evidentemente, un área igual a cuadrado, porque en este caso cada cara es un cuadrado. Así que esta cara de acá tiene un área A por A cuadrado. Y como hay 6 caras en un cubo, tenemos, y 4 caras laterales, sin incluir la de abajo ni la de arriba, son las laterales. Tenemos entonces una superficie lateral de 4 por A cuadrado y una superficie total de 6 caras, o sea, 6 por A cuadrado. Y ese A se llama arista, o sea, el largo igual al ancho igual al alto. Esas son las aristas, y el volumen es la arista al cubo. Entonces, ahí tengo básicamente la forma de sacar el volumen también de este cuerpo. Obviamente el volumen se va a terminar midiendo en metro cúbico, o en centímetros cúbicos, o en cualquier unidad de longitud al cubo. En el caso del paralelepípedo recto, siempre tiene 6 caras el paralelepípedo. La cara de la derecha es paralela e igual a la cara de la izquierda, y congruente. Esas dos caras son iguales. La anterior es igual a la posterior, y la de arriba es igual a la de abajo. O sea, cada par de caras opuestas son paralelas. Es que sería como un rectángulo, pero en 3 dimensiones, ¿no? En este caso es un paralelepípedo recto. El nombre técnico es ortoedro, pero se conoce como caja de zapatos, o también se conoce como cuboide. ¿Por qué cuboide? Porque es un cubo pero medio deformado. O sea, no es un cubo porque A no es igual, las 3 aristas no son iguales, todas las aristas. Pero A es distinto de B y es distinto de C. Acá tiene un largo y un ancho distinto y un alto distinto, como una caja de zapatos. Las 3 dimensiones son distintas. Entonces el volumen va a ser A por B por C. Si hacemos A por B, vamos a tener la superficie de la base, que es un rectángulo. Y si a eso lo multiplicamos por la altura C, vamos a tener el volumen. Igual que acá, si hacemos A por A, tenemos la superficie de la base, por A que es la altura, me va a dar A por A, y cada cuadrado por A es A al cubo, porque producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. Así que es el mismo concepto: superficie de la base por altura, superficie de la base por altura. Con respecto a la superficie lateral, bueno, no hay ninguna fórmula que aprender de memoria.
simplemente en este ejemplo, yo tengo que A por C sería esta cara anterior, entonces tengo 2 por A por C. Cuento la cara anterior y la posterior. Y B por C serían la cara lateral derecha y la lateral izquierda son iguales, entonces más 2B por C sería el área lateral, y si le sumo 2AB, AB es la base y la tapa, tengo la superficie total lateral y la superficie total S sub T. No importa esa fórmula. Y el volumen A por B por C. Esto es importante. O sea, si yo quiero sacar el volumen de una habitación, de la habitación del alumno, generalmente tienen forma cuboide las habitaciones. Entonces si vos multiplicás el largo por el ancho por el alto, te da el volumen. ¿Y para qué te puede servir el volumen? Si uno va a comprar, por ejemplo, un aire acondicionado, lo primero que le preguntan, bueno, ¿cuántos son los metros cúbicos a refrigerar o a mantener climatizado? Entonces vos podés tener que calcular el volumen de tu habitación y lo haces de esa manera. Largo por ancho por alto. Es un caso particular de prisma. El paralelepípedo recto y el cubo también son casos particulares de prisma. Pero ¿qué es lo que caracteriza a un prisma? El prisma no tiene por qué tener 6 caras, como tiene el paralelepípedo recto, el ortoedro, el cubo. Puede tener más. Este tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 caras laterales, la base y la tapa, 7 caras. Así que ya no son cuerpos de 6 caras, no son cuerpos de 6 caras. Pero el prisma recto tiene una sección transversal constante, o sea, esta sección, este área de la base es igual, congruente, exactamente idéntica al área de la tapa, digamos. Y si lo corto con un plano, si lo seccionara con un plano, si lo secciono, quedaría un área igual, exactamente igual. O sea, acá tendríamos una sección transversal, esto hay que saberlo. La sección transversal también es una superficie. Si me preguntan cuál es la sección de tal cosa, tengo que tener presente que me están preguntando una superficie, metro cuadrado, centímetro cuadrado, pero la sección muchas veces es con un criterio como de cortar o seccionar. Por ejemplo, se podría hacer algo medio insólito, como por ejemplo pensar, qué sé yo, supongamos que tuviéramos el planeta Tierra, por ejemplo, supongamos que ese sea el globo terráqueo, y supongamos que acá tuviéramos el Ecuador. Entonces, ahí tendríamos que ese Ecuador estaría seccionando imaginariamente al planeta Tierra. Obviamente no tiene sentido hacer el experimento de cortar el planeta Tierra en 2 partes para ver cuánto mide esta sección, pero este concepto de sección transversal es algo muy útil y hay que saberlo. Tanto en medicina como en ingeniería, hay que saber hacer problemas, si hay una canaleta, una acequia, por ejemplo, en el caso de tener una acequia, es común que las secciones tengan forma de trapecio. Si ven una acequia bien pavimentada y demás, van a ver que tiene esta forma de trapecio a las superficies. Cuando la impermeabilizan, la acequia, le ponen acá Portland, digamos, acá y acá, arriba no, porque arriba estaría la superficie del agua, y todo esto sería la sección transversal de agua que puede circular por esa acequia. Así que hay que saber lo que significa sección. Bueno, decía que el prisma recto tiene sección transversal constante. Si lo voy cortando, seccionando con planos paralelos a las bases, no de cualquier manera, tampoco los planos, sino paralelos a la base, me encuentro con la misma sección transversal, con el mismo área. Entonces, ¿cómo saco el volumen de este tipo de cuerpos? Simplemente la superficie de la base, de esa base, que acá está sombreada en rojo, por la altura. O sea, los metros cuadrados de la superficie de la base por la altura. Por eso decimos que en el caso del paralelepípedo es un caso particular también de prisma, porque la superficie de la base, A por B, por la altura C, da el volumen. O acá, A por A, que es la superficie de la base, por la altura A, da el volumen. Entonces, por eso, estos son ejemplos de prismas rectos. No me quise detener en lo demás porque no es importante ahora la superficie lateral y total y todo lo demás, sino la fórmula del volumen. Por eso le digo que no se aprendan la tabla de memoria. Es imposible estudiar una tabla de memoria. Ustedes tienen que tratar de razonarlo, como le estoy diciendo ahora. ¿Es de sección regular? Bueno, le saco la superficie de la base, que me va a quedar en metro cuadrado la superficie de la base. Bueno, el pentágono será difícil sacarla, no sé. Pero sacamos la superficie de la base, o me la da de dato, lo multiplico por la altura, y metro cuadrado por metro a la 1 me va a dar metro cúbico si estoy seguro de que la sección transversal es constante como pasa en el prisma recto. Donde no pasa esto es en la pirámide. O sea, la pirámide no tiene una sección transversal constante. Si a la pirámide se me antoja seccionarla con distintos planos paralelos, en este caso a la base cuadrada,
yo me voy a encontrar con distintas secciones. Me voy a encontrar con secciones cuadradas también, pero más chicas. Mientras más arriba lo secciono, más chicas, hasta que al final degenera en un punto. O sea que no tiene sección constante. Entonces, en lugar de hacer superficie de la base del cuadrado por altura nada más, se puede demostrar, aunque no lo vamos a demostrar ahora, que es 1/3 de eso. O sea, la superficie de la base cuadrada, o de la forma que tenga, porque puede haber una pirámide de base pentagonal, hexagonal, regular, no importa. Tiene que haber un vértice superior único, y todas las aristas laterales converger a ese vértice superior, si no, no es pirámide. Bueno, si hago superficie de la base por altura y lo divido por 3, o hago la tercera parte de eso, 1/3 de eso, me da el volumen de una pirámide. Por las dudas, alguna vez surja o haya que saberlo. Bien, como me gusta estudiar las tablas, es por analogía. Las tablas siempre se estudian haciendo relaciones, analogías. No se estudian de memoria las tablas, porque uno no se puede aprender las cosas de memoria. Acá hay una analogía bastante evidente entre el prisma recto y el cilindro, circular recto, para más datos.